Acá les traigo esta remera que hice para una clienta, por eso no me la pongo, pero es la que está de moda. Yo lo que les vengo a enseñar es cómo adaptar la remera a nuestro gusto y necesidad. Con el escote a la altura que realmente nosotros queremos. Si bien vamos a seguir el diagrama, pero lo vamos a adaptar a nuestro cuerpo, nuestro gusto y nuestra necesidad. De eso se trata este video. Vamos a por ello. Hola. Bueno, hoy nos encontramos con este diagrama que voy a hacer todo lo posible para dejárselos para que hagan una captura de pantalla, ¿sí? Voy a sacar una foto y la voy a dejar por acá para que hagan una captura de pantalla. Si no, claramente lo pueden encontrar muy fácilmente en Pinterest. Como la blusa, después les pongo bien cómo es que la encontré. Pero es la blusa del momento, la remera del momento, no sé, quedó así. Muy bien, es un gráfico de solamente 21 vueltas. Lo que pasa que, como buena tejedora, yo tejí y destejí varias veces. ¿Qué pasa? Si yo hacía 21 vueltas, me quedaba un escote larguísimo. No les digo que me llegaba hasta el ombligo, pero digamos que de la altura de donde termina mi pecho, quedaba unos cuantos centímetros abajo, como 3-4 centímetros por debajo del pecho. Obviamente no era mi gusto y mucho menos la de mi clienta. Entonces, decidí hacer modificaciones. Otra modificación que les hago es que todas hacen 4 triángulos y después los unen. No, yo les voy a enseñar cómo hacerlo para después no tener uniones acá. Muy bien, entonces vamos manos a la obra. Si no saben leer gráficos, no se hagan problema. Yo les voy a ir diciendo qué es lo que significa cada cosa. Y hice alguna otra modificación que después les cuento. Muy bien, comenzamos. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este gráfico. Como primera medida tenemos que arrancar con 10 cadenitas. ¿Por qué 10? Porque son 7 más 3 de subida. Eso lo voy aclarando solamente para aquellas que no sepan leer gráficos, está claro. De todas formas, ya les digo, yo hice algún tipo de modificación. No solo modifiqué el momento en que lo uno, sino alguna modificación, pero es a gusto personal. No me gustaba, bueno, a mi clienta no le gustaba que le quedara, digamos, huecos tan grandes. Entonces yo les voy a ir mostrando todas las modificaciones que hice. De todas formas, ustedes pueden hacerlo tal cual está, va a gusto de cada uno, todo depende de qué uso le vayan a dar, si abajo se van a poner una malla o si se van a poner una musculosa básica. Quizás no les moleste que tenga agujeros más grandes o que el escote incluso sea más largo. Yo acá lo que les voy a enseñar es cómo adaptarlo si lo quieren hacer como a una altura de escote como el que les propongo, que sea antes, digamos, de la unión de del inicio de nuestro pecho. ¿Está? Muy bien. Vamos a utilizar en este caso, como casi todos mis trabajos, un algodón 8/6, no vale la pena que entre mucho en detalle, y en este caso una aguja número 3,5. ¿Por qué 3,5 y no más grande? Probé con 5 y realmente no me gustaba, quedaba mucho más enorme, no solo de largo, sino después de ancho. No me gustaban los agujeros, por más que yo le hiciera la modificación, eran demasiado grandes. Bueno, fui probando, tejiendo y destejiendo como buena tejedora, hasta que encontré la aguja que me pareció mucho más correcta para este tejido. Ustedes prueben con la aguja que ustedes quieran y todo depende del material que utilicen, claramente. Acá yo no les enseño a hacer algo exactamente como lo que yo hago,
sino que aprendan a adaptar las cosas, los tejidos a su gusto, a su necesidad, a su tamaño y de acuerdo al material que tengan. ¿Estamos? Muy bien, comenzamos entonces. Como bien dijimos, vamos a hacer un nudo deslizado. Ahí. Y ahora hacemos nuestras 10 cadenas. Acá ajustamos. Y hacemos nuestras 10 cadenas. Ahí hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Y ahora vamos a hacer varetas. ¿A dónde? En la séptima cadena. 1, 2, 3, 4. Perdón. A ver si se los muestro más de cerca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta séptima cadena pinchamos, tomamos hebra, pasamos por 2, pasamos por 2. Nuevamente pinchamos, tomamos hebra, pasamos por 2, pasamos por 2. Hacemos nuestras 2 cadenitas de separación y volvemos a hacer 2 varetas, todo en el mismo lugar. Ahí y acá. ¿Sí? Y ahora sin cadena de separación vamos a hacer otra vareta donde en la última cadenita. Ahí. Ahora les muestro cómo queda. ¿Ven? Así les debería quedar, que es exactamente esto. ¿Ven? Las cadenas de subida, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y después terminamos con una vareta. Y ahora vamos a repetir exactamente lo mismo, pero haciendo las varetas en las cadenas de separación. Entonces vamos a dar vuelta a nuestro tejido. De paso van aprendiendo a leer un poquito los gráficos si es que nunca han leído. Entonces ahí pinchamos en el medio de las cadenas. Pinchamos y hacemos las 2 varetas, 2 cadenas, otras 2 varetas, todo en el mismo hueco. Y sin cadena de separación, pinchamos ahí en la tercera vareta y ya tenemos nuestra segunda hilera. Voy a sacar el gráfico de acá para que no las confunda, ¿sí? En realidad, les voy a mostrar primero la tercera vuelta. Es esta. Está al revés porque está en espejo, pero bueno, no importa. Subimos con 3 cadenas y dentro del hueco vamos a hacer 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, todo en el mismo hueco, sin pinchar nada en el hueco. Y terminamos con 3 cadenas. Entonces saco para que ustedes puedan ver mejor. Entonces damos vuelta al tejido y hacemos nuestras 3 cadenas, como dijimos. Y en el hueco, vamos a hacer, en el hueco, sin pinchar nada, vamos a hacer, como dijimos recién, 2 varetas. Hace calor y tengo las manos un poquitito, no corre bien la aguja, por eso quizás lo ven raro, pero bueno, 2 varetas más, 2 cadenas y nuevamente 2 varetas. Entonces hacemos 3 grupos de 2 varetas separados por 2 cadenas. ¿Estamos? Y ahora directamente sin ninguna cadena nos vamos a ir a la tercera cadena de subida. ¿Ven?
así les va quedando. Entonces, tenemos las 3 cadenas de subida, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, y sin ninguna cadena de separación hacemos nuestra última vareta. ¿Por qué aclaro lo de cadena de separación? Porque en algunos casos vamos a necesitar cadena de separación y en otros casos no. Entonces vayan tomando nota, sobre todo las que no saben leer gráficos, vayan tomando notas o vayan tejiendo conmigo. ¿Estamos? Muy bien, pasamos a la cuarta vuelta. La cuarta vuelta nos indica, miren, vamos a ver la cuarta y la quinta vuelta. Nosotros estamos hasta acá. Cuarta y quinta vuelta. Sería así. A ver, que lo voy a tapar, así lo ven mejor. Cuarta y quinta vuelta. Las 3 cadenas de subida van a ser un grupo. Acuérdense, a partir de ahora, cuando yo les digo un grupo normal, es 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Eso es un grupo normal. Este es un grupo normal, este es un grupo normal. Este es otro y este es otro. 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. ¿Sí? Entonces hacemos un grupo normal picando en el hueco que se formó en las 2 cadenitas de separación de estas 2 varetas, de estos 2 grupos de 2 varetas, y otro grupo normal en el otro hueco. Ahí está. ¿Qué pasa? Entre esta vuelta, la quinta y la cuarta, la diferencia es la separación. ¿Sí? Acá es sin cadenita de separación. Y acá muestra 2. Y acá está una de las diferencias que yo les digo. Yo no hago 2 cadenas de separación, sino hago una sola. Para que quede claro. Las 2 cadenas de separación del grupo normal, siempre están. Las que no respeto son las separaciones entre grupo y grupo. ¿Está claro? Entonces acá hago un grupo normal y otro grupo normal sin cadenas. Y acá hago un grupo normal separado por una sola cadena del otro grupo normal. Esa es la diferencia. Entonces hacemos la vuelta 4 y la vuelta 5 juntas. Entonces subimos con 3 cadenas. Nos vamos a la separación. Venga, acá tenemos 2 varetas y acá tenemos 2 varetas y acá tenemos la cadena. Las 2 cadenas de separación. Vamos a hacer entonces el primer grupo normal, que como ya les expliqué son 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. No hago cadena de separación en esta cuarta vuelta y automáticamente me voy al otro espacio que me había quedado acá, de entre las últimas 2 pares de varetas, y hago un grupo normal. O sea, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Y ahora, sin ninguna cadena de separación, me voy a la tercera cadenita de ahí y hago mi última vareta. ¿Estamos? Entonces ya va tomando forma. ¿Estamos? Muy bien. Damos vuelta al tejido, subimos con 3 cadenas. Vamos a repetir lo que hicimos recién. 2 grupos normales, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Ahora, en la vuelta anterior no hicimos separación, pero en esta vuelta tenemos que hacer una cadena de separación. Insisto, si a ustedes les gusta con 2 como es el original, perfecto, pero acuérdense de hacerla. Y otro grupo normal que son otra vez 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas.
y terminamos directamente sin ninguna cadena ni nada con otra vareta. La vareta de terminación, lo que les recomiendo que no la hagan muy tirante, porque no se olviden que después esta parte o esta parte, alguna de las dos, va a ir a nuestro escote y la otra va a ir a nuestra axila. Entonces no la hagan tirante, traten de hacerla algo floja. ¿Estamos? Muy bien, terminamos con la vuelta 5. La vuelta 6. ¿Qué nos indica la vuelta 6? Un grupo normal sobre el grupo normal de la vuelta anterior, donde hicimos la cadena o las dos cadenas, si prefirieron así, hacemos una V. Una V que es una vareta, dos cadenas, una vareta. Y después hacemos un grupo normal sobre el grupo normal anterior. Y terminamos con vareta. Siempre empezamos y terminamos con vareta. Empezamos con 3 cadenas y terminamos con vareta. Siempre. Así que en ese sentido no van a tener problema. Entonces subimos con 3 cadenas. Sobre el grupo normal hacemos un grupo normal. Dos varetas. 2 cadenas. Y otras 2 varetas. No tenemos cadena de separación, pero en este hueco que les quedó acá, que es de la cadena de separación o las dos si hicieron 2, ahí, sin pinchar nada en el hueco, vamos a hacer una V. Una V que es una vareta, 2 cadenas y otra vareta en el mismo hueco. ¿Ven? Ahí se forma una V. Ahora, en este grupo normal, si no hacemos cadena ni nada, en este grupo normal, otro grupo normal. Y sin ninguna cadena de separación, hacemos nuestra vareta final, como veníamos haciendo hasta ahora. Y ya vamos ampliando nuestro tejido. Muy bien. Ahora vamos a la vuelta número 7. Esta es la vuelta número 7. ¿Qué tenemos? 3 grupos normales. No hay ninguna ciencia. Sobre la B hacemos un grupo normal también. 3 grupos normales sin cadena de separación. Muy sencillo. Nuevamente subimos con 3 cadenas. Las cadenas las pueden hacer antes o después de girar el tejido, eso es indistinto. 2 varetas, 2 cadenas, dos varetas, no hacemos cadena de separación y donde está la B, sin pinchar en ningún lado como no lo hicimos hasta ahora, hacemos otra vez 2 varetas, 2 cadenas y otras 2 varetas. Y otra vez sin ninguna cadena de separación hacemos el último grupo y ya tenemos 3 grupos completos cuando habíamos arrancado con uno solo. Casi sin darse cuenta han hecho aumentos. ¿Estamos? Ya va tomando forma nuestro triángulo. Muy bien. Ya sabemos que tenemos que subir con 3 cadenas. Vamos a por la vuelta número 8. ¿Qué tenemos acá? Igual que en la vuelta anterior, 3 grupos normales, pero esta vez los tenemos separados por cadenas.
que insisto en que yo entre grupo y grupo hago una sola cadena. Si a ustedes les gustan o necesitan, hacen 2 como el gráfico normal. Entonces esta vuelta la voy a hacer, no se las voy a mostrar porque es tal cual la anterior, solamente con cadena de separación, que ustedes elegirán si hacer una como yo o 2 como el gráfico. Entonces termino la vuelta 8 y nos vemos. Bueno, acá terminé la vuelta número 9, que como les dije eran 3 grupos normales, nada más que separados por cadenas. En mi caso hice una sola, recuerden eso. Muy bien, vamos ahora a la vuelta número 10. Esta es la vuelta número 10. ¿Qué tenemos acá? Tenemos algo similar a lo que hicimos en la vuelta número 3. Similar. Tenemos un grupo normal, cadena de separación, 3 grupos de 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, cadena de separación y otro grupo normal. No hay ninguna ciencia en esto. Insisto en que las cadenas de separación entre grupos yo hago una sola. Cuando es entre grupos. Muy bien, entonces les muestro, aunque ya es repetición de alguna manera de la vuelta 3, hago mi grupo normal con 2 cadenas, 2 varetas, una sola cadena de separación en mi caso, y acá adentro, o sea en el grupo del medio, hago mis 2 varetas, 2 cadenas, mi segundo grupo de 2 varetas, 2 cadenas y mi tercer grupo de 2 varetas. Ahora hago una sola cadena de separación y me voy al último grupo a hacer un grupo normal sobre el grupo de la vuelta anterior. Y termino en la tercera cadenita con una vareta. Y así vamos haciendo nuestros aumentos. ¿Ven cómo va tomando forma solito? Muy bien, vamos a la vuelta número 11. Miren qué rápido se va avanzando. Sobre nuestro grupo normal, vamos a hacer grupo normal, vamos a hacer cadena de separación. Y acá vamos a hacer 2 grupos normales sobre cada hueco que nos quedaron de este grupo. 2 grupos normales, acá sin cadena de separación, acá sí una cadena y acá otro grupo normal. Entonces hacen un grupo normal y grupo normal principio y final. Se separan con cadenas, pero en los 2 grupos normales del centro, sin cadena de separación. Vamos por ello. Quizás sea un poco tedioso hacerlo todo juntas, pero principalmente es por un tema de que no todos leen, la mayoría no saben leer gráficos. Si bien este es un gráfico de los más sencillos que hay, pero bueno, mucha gente no tiene por qué saber. De paso, algo aprende. Muy bien. Tenemos un grupo normal sobre mi grupo normal de la vuelta anterior. Acá dijimos que hacíamos cadena de separación. Y acá nos encontramos con estos 2 huecos, ¿sí? Que son de las 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Entonces en el primer hueco voy a hacer un grupo normal, en el segundo hueco voy a hacer otro grupo normal. La diferencia es que entre un grupo y otro grupo no hago cadena de separación. Después hago una cadena de separación y acá otro grupo normal. Entonces vamos por el primer grupo
Perdón que les diga grupos normales o cosas así, porque en realidad ven que hay grupos que son de tres pares de varetas separados de cadenas. Acá no hago cadena, ¿ven? Me voy acá. Y en otros momentos el grupo es una B. En realidad no es un grupo, es una B. Entonces, para que ustedes me entiendan, les hablo de grupos normales, que son estos, de 2 varetas separados de 2 cadenas y otras 2 varetas. Ahora sí hago una cadena de separación porque voy a hacer el último grupo. Acá. Ahora que lo termino, les muestro cómo queda, que es exactamente lo mismo que muestra el gráfico. Está bueno que aprendan a leer, aunque sea un poquito, los gráficos. Eso les va a dar una libertad genial para no tener que depender tanto de videos para aprender a hacer un punto, por ejemplo. Muy bien, entonces tenemos el grupo normal, cadena, 2 grupos pero sin separación de cadena. Acá hay una cadena y otro grupo normal, tal cual nos pedía el gráfico. Y con eso ya terminamos la vuelta 11. Ven que va muy rápido. Vamos a la vuelta 12. La vuelta 12 es esta. Perdón. Terminamos la vuelta 10. La vuelta 10. Vamos a chequear. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer la vuelta 11. La vuelta 11, ¿qué nos dice? Que tenemos que hacer exactamente igual, ahí, exactamente igual que la vuelta anterior, solamente que ahora sí necesitamos cadena de separación entre grupo y grupo. Que, como ya les vengo diciendo, yo hago una cadena, ustedes prueben haciendo 2 si les gusta o no les gusta. No se olviden que el hacer más o menos cadenas no es solamente un tema de que el agujero les quede más o menos grande, sino es un tema que también les da más amplitud. Así que si tienen bastante gusto, quizás está bueno que hagan 2 cadenas porque eso les va a dar más amplitud. ¿Estamos? Entonces, esta vuelta 11 no la voy a hacer con ustedes porque es exactamente igual que la que hicimos en la 10. La única diferencia es que entre estos 2 grupos sí hay cadena de separación. Entonces hago la vuelta número 11 y regresamos. Muy bien, acá ya terminé la vuelta número 11, donde tengo los 4, porque ahora ya tenemos 4 grupos separados por una cadena, tal cual me lo pedía el gráfico. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Miren, acá ya apareció una B. Entonces hacemos un grupo normal, una cadena, un grupo normal, una B y otro grupo normal sin cadena de separación, y después una cadena o 2 y un grupo normal. O sea que básicamente es repetir la vuelta número 6. Si ustedes se fijan, nada más que acá ya sí tenemos cadenas de separación entre el primero y el último grupo. Esa es la única diferencia. Muy bien. Entonces termino esta vuelta y nos vemos para ver cómo continuamos. Muy bien, ven, acá ya hice mi vuelta 12, grupo normal, cadena de separación, grupo normal, no hice cadena de separación, una B, otro grupo normal sin cadena de separación, acá sí, cadena de separación y grupo normal, tal cual me lo pide la vuelta 12 en el gráfico. Muy bien, vamos ahora por la vuelta número 13. La 13 ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 grupos normales, separados por cadenas. No hay ninguna ciencia. 5 grupos normales separados por cadenas. Entonces termino la vuelta número 13 y nos vemos. Muy bien, acá ya tengo mi vuelta número 13. Que les dije que había 5 grupos de
normales separados por una cadena. Acá tienen 1, 2, 3, 4 y 5 grupos normales, separados por una cadena. ¿Qué nos encontramos acá? Otra vez en el grupo normal del medio hacemos este grupo de 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. La diferencia que tenemos acá es que entre cada grupo normal, e incluso antes y después de empezar este grupo de 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas, también hacemos separación. No es ningún misterio hacer esto. Grupo normal, cadena, grupo normal, cadena, este grupo de 2 varetas, de 3 grupos de 2 varetas separados por 2 cadenas, cadena, grupo normal, cadena, grupo normal. Y hacemos con esto la vuelta número 14. ¿Estamos? Entonces hago mi grupo, mi vuelta número 14 y nos encontramos. Muy bien, acá ya terminé mi vuelta número 14, que tal cual dice acá, tengo que tener 2 grupos, después de este grupo de acá, y después otros 2 grupos. Y acá están mis 2 grupos, este grupo de acá, más 2 grupos más, todos separados por una cadena. Muy bien, ahora vamos a la vuelta número 15. En la número 15 tenemos todos grupos normales separados por cadena. Acá hacemos un grupo normal, acá hacemos el otro grupo normal y los otros grupos normales de los costados que ya veníamos haciendo. Entonces al terminar la vuelta número 15 deberíamos tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos. Entonces hago mi vuelta número 15, acá va un grupo normal, acá va un grupo normal y acá va el otro grupo normal y va todo separado por cadenas. Entonces acá tengo 1, 2, este grupo de acá, 3, 4 y se van a convertir en 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces hago mi vuelta número 15 y nos volvemos a encontrar. Muy bien, acá ya llegué a la vuelta número 15 donde tenía que tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos, tal cual me lo pedía el diagrama. Ahora, en este punto es donde yo decidí ya terminar con mi triángulo y no llegar como me pide el diagrama a la vuelta 21. Y acá viene la explicación. Si yo tomo 1 centímetro, yo voy a poner así, mide, este triángulo me mide 21, casi 22 centímetros, ¿ven? Ahí, 22 centímetros. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Si yo mido, si no lo quieren medir en el cuerpo, pueden agarrar una remera en escote en B o un suéter en escote en B, donde ustedes les guste ese escote y ahí verán si lo quieren más o menos escotado. ¿Está? Bueno, si ustedes piensan lo que es la sisa, digamos la parte de la axila, normalmente lo hacemos de entre 18 y 24 centímetros. Yo acá ya estoy hablando, no se olviden que de un lado tengo el escote, pero del otro lado tengo la sisa. Si yo lo hiciera más largo todavía, me queda demasiado largo, demasiado abajo el escote. No es mi gusto, insisto, si a ustedes les gusta, perfecto. Pero ¿qué pasa si a ustedes no les gusta? Si les gusta así corto como me gusta a mí. Pero por otro lado, no me da el ancho. Porque si yo lo mido así, tengo apenas 16 centímetros. Claramente no me da el ancho. Entonces, lo que yo hago es cortar acá el hilo, dejar este triángulo, hacer exactamente igual
4 triángulos. ¿Estamos? Después se unen. De esta manera ya tengo mi escote. Se unen acá. El escote. Pero vamos a seguir con el diagrama, como nos muestra el diagrama, haciendo los aumentos. ¿Para qué? Para poder lograr el ancho necesario. Y ahí sí pueden ver si quieren agregar más cadenas o menos cadenas de separación. Yo en mi caso seguí con una cadena de separación y me dio perfecto. Ahí pueden ir jugando, quizás al principio poner una cadena y más adelante agregar, hacer 2 cadenas de separación, así les da el ancho. Eso para que ustedes vean que a pesar de que hay un gráfico y una tendencia, en este caso es una remera en tendencia, ustedes lo pueden adaptar a su cuerpo, a su necesidad, porque puede pasar que tengan poco busto, ¿sí? Y no quererlo tan escotado, pero a su vez ser más anchas de cuerpo, ¿sí? Porque tienen pancita, porque no sé, por el motivo que sea. Entonces, por un lado separamos el tejido a esta altura, que ahora les voy a mostrar cómo. Pero por otro lado seguimos ampliando y seguimos respetando el diagrama. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como primera medida, vamos a hacer una cadenita al aire, tiramos y cortamos, porque consideramos que esa es la medida. Si ustedes lo quieren más escotado, harán más vueltas. Si quieren menos escotado, harán menos vueltas. El tema es que respeten lo que yo les explico en este momento. Ahora, yo les dije por otro lado que teníamos que hacer 4 triángulos, porque claramente tenemos 2 pechos adelante y la espalda tiene que ser exactamente igual. ¿Está? Muy bien. Ahora, hay distintas maneras. La mayoría hacen 4 triángulos separados y después los unen. Pero la verdad es que no tiene mucho sentido hacerlos por separado. Yo decidí, para no tener costura, si ustedes se fijan en el modelo terminado, no hay costura. Miren, acá está la unión. No hay costura. ¿Por qué? Porque estos triángulos, mejor dicho, estos puntos, van como mirando hacia abajo, porque nosotros lo estamos tejiendo de arriba hacia abajo. Entonces da igual si de este lado también lo hacemos de arriba hacia abajo. ¿Ven? Este es el inicio. Acá quedó como el redondelito. Entonces sé positivamente que es el inicio. Ven que no hay costura. No hay costura. Ahora, entonces a continuación hacemos el otro triángulo. Miren acá. ¿Ven? Esto no lo rematé. Y es más, les quiero mostrar otra opción de hacerlo. Esto que hice, esta es la hebra de inicio de una, la hebra de inicio del otro, y a continuación yo tejí para el otro lado. ¿Ven? Y no hay costura. Pero se me ocurrió hacerlo de otra manera. Igual, pero diferente. Y ustedes verán cuál les gusta más o cuál prefieren. ¿Está? Muy bien. Esto para mostrarles que ya tengo preparado mi otro triángulo. Esto quedaría así. Quiero que lo vean ahí. Vamos a sacar el gráfico. Este sería nuestro escote. Muy bien. Entonces les voy a explicar otra manera de hacerlo, y de esa manera se evitan tener que andar escondiendo hebritas, por lo menos en esta parte. Muy sencillo. En vez de andar después escondiendo hebras, vamos a tomar. Algunas puede que no les guste, pero es una solución. Miren, toman su hebra nueva. Y esta es la hebra del tejido, ¿sí? Toman su hebra nueva. La pasan por debajo de la hebra vieja. Hacen un nudito en esta esquina.
Ahí. ¿Sí? Lo pueden correr un poquito. Toman el otro extremo y hacen exactamente lo mismo. Hacen un nudito sobre la otra hebra. Entonces hacen un nudo con un extremo y otro nudo con otro extremo. ¿Ven? Y ahora tiran. Tiran. Hasta que se unen y esto no se sale más. ¿Está? Ahora, ¿qué hacen? Cortan los sobrantes que les quedaron. Ahí. Y ya tienen su hebra colocada. Va a tener un nudito que casi no se va a notar. ¿Ven? Y esto no se sale más. Entonces, partimos desde acá, desde la cadenita de subida de ahí, hacemos 3 cadenitas, que va a ser nuestra primera vareta, digamos. ¿Ven? Ahí ya quedó escondido el nudito. Y en este centro, que es donde hicimos nuestro primer grupo acá mirando para abajo, ahora va a mirar para arriba. Ahí hacemos nuestro grupo normal. ¿Se acuerda que arrancamos con las cadenas de subida, un grupo normal, y ahora en la tercera cadenita hacemos nuestra vareta y así ya tenemos unida una parte y la otra parte. La segunda vuelta, que era exactamente lo mismo, subimos con 3 cadenas, allá, bueno, y hacíamos el grupo normal. Ese nudito no se va a salir y encima ya les queda unida la parte de atrás con la parte de adelante. ¿Ven? Ni se nota. Y encima no van a necesitar hacer ninguna costura y queda perfecto. Entonces, repiten lo mismo que hicimos de este lado, del otro lado. Y ya les queda unido y son 2 hebras menos que van a tener que esconder. Si lo prefieren de la manera tradicional, ya saben cómo hacerlo. Es exactamente igual, empezando con una hebra nueva. ¿Está? Entonces, hacemos 2 piezas iguales, o sea, 4 triángulos, uno enfrentado al otro, uno para acá y el otro para allá, 2 iguales, y nos vemos después para unir las piezas y continuar con nuestros aumentos necesarios para que el cuerpo también nos quede, porque hasta el momento nos quedó bárbaro el escote, pero después tenemos que ver el cuerpo. Entonces nos vemos en un ratito. Bueno, acá ya tengo mis 4 triángulos, digamos así, ya terminados. El escote quedaría así. No lo pueden apreciar quizás muy en cámara, pero acá tengo 2 triángulos enfrentados y otros 2. O sea, delantera y espalda. Muy bien. Ahora, algo que les va a venir bien, los errores, de los errores se aprende por una distracción. Miren lo que pasó. Yo había empezado acá y del otro lado empecé acá. Acá no hice unión como en este que les mostré antes.
¿Qué pasa? Yo tendría que haber empezado del mismo lado los dos lados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren acá. Acá yo estoy del derecho, ¿ven? Tengo las cadenitas que me miran, ¿ven? En cambio, del otro lado, estoy del revés. En cambio, acá, que empecé, si se acuerdan, con el nudito, miren lo que pasa acá. Yo estoy del derecho acá, con las cadenitas que me miran, y si doy vuelta, también estoy del derecho, o sea, enfrento los reveses. Eso es algo a tener en cuenta para que no cometan el mismo error. Yo ahora no lo modifiqué porque en realidad esto es solamente para mostrarles a ustedes cómo lo hice. No es que estoy haciendo una nueva remera. Muy bien. Ahora, otras cosas para tener en cuenta. Primero, donde terminaron el último triángulo no hace falta que corten. No hace falta que corten porque vamos a seguir tejiendo. Vamos a seguir tejiendo en redondo. Pero vamos a seguir tejiendo en ida y vuelta. ¿Por qué en ida y vuelta? Y sencillo, porque acá estuvimos haciendo en ida y vuelta. Lo quieren hacer en redondo, háganlo en redondo, no hay ningún problema. Pero yo les recomiendo que si venían trabajando de ida y vuelta, sigan haciéndolo de ida y vuelta. Es una recomendación, la verdad es que no se notaría, realmente no se notaría, pero lo dejo a criterio de cada cual. Bueno, otra cosa que les quiero decir. Si bien acá ya tenemos el escote que queremos y necesitamos según nuestro gusto, como yo les comenté antes, no tenemos el ancho. ¿Está? Entonces, tampoco puede ser que tampoco tengamos nuestra sisa ideal, porque quizás lo queremos más cavado de sisa. Es una posibilidad. En mi caso, no hizo falta, porque tanto de sisa como de escote le iba bien a quien se lo hacía. Entonces les voy a decir qué pasa si lo quieren más cavado o si, como yo, sencillamente ya está bien tanto de escote como de sisa. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, si necesitamos más cavado de sisa, lo que vamos a hacer es unir solamente la espalda o la delantera. Solamente. Cuando lleguemos al largo necesario, ahí sí uniremos las 4 piezas. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero, supongamos que mi escote, vamos a suponer que este es mi frente. Muy bien. Entonces, suponiendo que yo ya tengo el escote deseado, pero me falta la sisa porque la quiero más cavada, por el motivo que sea. Entonces yo voy a seguir trabajando solamente en la parte delantera, por ejemplo, y después en la parte trasera. Cuando llegue a la altura deseada, que serán un par de hileras más, no será mucho más, porque acá ya les dije que tengo 22 centímetros. No creo que nadie lo haga de mucho más de 24, pero va en gusto. Una vez que ya tengo la altura deseada, hago la otra parte y después recién me uno. Espalda con delantera. ¿Quedó claro? Muy bien. Como no es mi caso, voy a continuar, pero ya con las 4 partes al mismo tiempo. Ya sea que lo quieran más cavado o menos cavado, el procedimiento es exactamente igual. La única diferencia es que primero lo hacen por separado y después lo unen, o lo hacen uniéndolo ya directamente como lo voy a hacer yo. ¿Estamos? Entonces,
sin necesidad de cortar la hebra en la última hilera, en la número 15, como habíamos quedado, donde teníamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos, tal cual me lo indica mi hilera número 15 en el gráfico. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo voy a continuar con lo que tiene que ver con el gráfico, ¿sí? Hasta la hilera 21 voy a continuar igual que el gráfico. La única diferencia es que yo ya uní el escote y en mi caso también la sisa, porque ya tenía la medida que necesitaba. ¿Está? Si por el contrario, como les decía recién, la sisa la quieren más cavada, hacen exactamente lo mismo, nada más que el gráfico lo continúan solo en la espalda y después lo repiten en la delantera, ¿sí? Uniendo las dos partes que son de espalda y las dos partes que son de delantera por separado, siguiendo el gráfico igual que lo vamos a seguir nosotros. La única diferencia es que si necesitan más cavado, lo van a hacer en dos partes. Y si ya la sisa les queda bien, lo van a hacer en redondo. Es la única diferencia. Entonces ya estábamos en la fila 15. Nos tenemos que ir a la fila 16. La fila 16 que nos indica que son 3 grupos normales separados por una cadena. Y en estos 3 que hacemos en el medio una B va sin cadena de separación. ¿Estamos? Entonces como yo estoy acá, voy a dar vuelta el tejido, porque yo les dije que iba a trabajar en ida y vuelta, como lo venía haciendo hasta ahora. Entonces, en principio voy a subir, como siempre, con 3 cadenas. Eso por ahora no modifica. Hago mi primer grupo. Cadena de separación, hago el segundo, el tercero, la B, otro más, cadena, otro más, cadena, otro más, y nos vemos al final. Bueno, como ven acá ya hice, como me dijo el gráfico, una B en el medio y todo lo demás, y estoy llegando al final de este triángulo. Pero yo me tengo que unir, entonces voy a hacer la última vareta de acá, voy a tomar la otra parte, no la que está detrás de esta, porque la que está detrás de esta es de la espalda, ¿sí? Es de la otra parte, digamos así, de mi cuerpo, ¿sí? Poniendo como corresponde, en este caso de atrás, mi tejido, ¿ven? Ahí el otro triángulo. Tomo la lazada. Esta hebrita si quieren la pueden poner para adelante como para ir escondiendo. Y me uno ahí a hacer la vareta que corresponde acá. Una vez que ya tengo esa vareta de ahí, sigo con mis grupos en forma normal, haciendo el dibujo que me pide el gráfico, exactamente igual que como hice en la parte de acá. Entonces continúo hasta el final, me uno, hago la vareta de acá y me uno con la vareta, ahora sí, de la espalda. Entonces termino esta parte y les muestro cómo continuar. Bueno, muy bien, acá ya terminé esta otra parte. Acá acuérdense que ya lo uní. Ahora, esto claramente era, pongamos que la espalda, da igual si la espalda o la delantera. Entonces yo ahora tengo que girar, así no se confunden, ¿sí?
acá acuérdense que me quedó la delantera porque yo me equivoqué. Pero me debería quedar de espaldas, digamos así, el tejido. Pero bueno, error mío. Ahí me uní con la otra vareta y continúo con el dibujo tal cual lo tengo que hacer. Entonces termino hasta acá, termino con una vareta y después me voy a unir a la última pieza, que es esta. Entonces llego hasta acá, así les muestro, ojo, no confundirse y no retorcer el tejido. Muy bien, acá ya estoy terminando en este punto mi última vareta de este tercer triángulo y me tengo que pasar al cuarto. Y fíjense, no sé si lo pueden apreciar, acá está la unión del hombro y acá tengo la unión, digamos, del costado. Entonces yo tengo que tener cuidado, ven, que no se retuerzan las piezas, y yo tengo que ver que esta parte ya está tejida, me falta esta acá, ven, esta de acá que corresponde a este otro triángulo. Entonces hago la lazada y acá en este punto hago mi vareta, que no me quede demasiado distancia, ahí está. Y ahora sí hago mi grupo correspondiente. Sobre todo fijarse que no les quede retorcido. Ahora que termina el grupo este, lo chequeo. Que no nos quede retorcido, porque si por alguna razón esto queda así, claramente no les va a quedar bien. Entonces tienen que fijarse que sus triángulos no hayan quedado retorcidos, estén perfectamente bien. Sus hombros. Entonces llego hasta el final de mi último triángulo y después con este hago la vareta y ya me uno a la primer vareta de este lado. Ahora se los muestro. Muy bien, acá ya hice mi última vareta, entonces me voy a unir con un punto deslizado en la primer vareta que hice de este lado. Voy a hacer una cadenita al aire como para mostrarles que ya quedó totalmente unido todo mi tejido. ¿Ven? Quedó unido acá, que sería una sisa, quedó unido acá, adelante, atrás, y la otra sisa. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a continuar con nuestro gráfico, pero tenemos que girar el tejido. Insisto, si ustedes prefieren hacerlo en redondo, perfecto, no hay ningún problema. Yo les enseño la forma correcta, después ustedes harán como más les guste o les parezca. Voy a desarmar esa cadenita que hice extra. Muy bien. Entonces yo ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo girado el tejido. ¿Ven? Acá ya tengo el revés de mi tejido. Este era el derecho, este es el revés. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a olvidar de las cadenas de inicio y final. Entonces me voy a correr con punto deslizado hasta llegar acá. Acá voy a hacer un medio punto y 2 cadenas. Eso va a simular mi primer vareta. Y tenemos que ir a nuestra vuelta número 18 del gráfico. Perdón, 17. 17 del gráfico. Esta de acá. ¿Qué tenemos que hacer? Todos
puntos de grupos normales separados por cadena. Y acá vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en cada triángulo. Claramente, ahora tenemos 4 triángulos. Entonces, vamos a hacer nuestros grupos normales. Toda la vuelta. Y solamente vamos a hacer algo diferente en la unión. Entonces, voy a llegar a la unión para mostrarles cómo realizar esa unión. Es muy sencillo. Nos vemos cuando llegue a la unión. Muy bien, entonces acá ya tengo mis 7 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como me pedía el diagrama. Hice una cadenita de separación y directamente me voy a ir al primer grupo del otro lado. Es todo lo que vamos a hacer a partir de acá. Entonces, nuestros grupos, todos, incluyendo entre cada triángulo, va a tener una, o si ustedes prefieren hacer 2 cadenas de separación. Es todo lo que va a suceder de ahora en más. En cuanto a la unión, no se hagan problema por las uniones, porque después vamos a tener un acabado en lo que es la sisa y lo que es el escote. Entonces eso va a quedar todo más reforzado sin ningún problema. Así que vamos a terminar esta vuelta en forma normal, tenemos que tener cuidado de tener 7 grupos completos con cadena de separación en cada uno de los triángulos, y entre cada triángulo hacemos 1 o 2 cadenas a gusto. En la próxima vuelta, ya estamos llegando al final, vamos a tener igual. Vamos a tener, a ver que no lo capta la cámara, ahí. Vamos a tener todos grupos separados por cadena, y en el medio, o sea, 1, 2, 3 en el cuarto, y después nos quedan 3 más, hacemos otra vez este grupito de 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas. Eso en la vuelta 18. En la vuelta 19 ya vamos a tener 8 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Y a partir de acá son todos iguales. 8 grupos y 8 grupos y 8 grupos. Todos separados por cadenas. Ya estas varetas o cadenas de inicio y final nos vamos a olvidar, porque ya lo tenemos unido. ¿Está? Si llegaran a necesitar algún aumento más, porque así todo no les da el ancho, muy bien, tendrán que repetir estas 3 hileras a partir de la vuelta 22. Entonces en la 22 hacen esta B, en la 23 hacen esta otra, en la 24 hacen esta otra, y en la 25 ya continúan con sus grupos. Entonces en vez de 8 tendrán 9, y así sucesivamente. Difícilmente necesiten hacer eso, porque antes de llegar a tener que hacer eso, pueden probar haciendo en vez de 1, 2 cadenas. También pueden probar, en vez de con aguja 3,5 como estoy utilizando yo, pueden usar una 4, 4,5 e incluso 5. Así es que una vez que ya lo tengan unido y ya hayan hecho todos los aumentos necesarios para adaptarlo a su ancho de cuerpo, a su contorno de cuerpo, hacen la cantidad de hileras, ya sin aumentos, que ustedes necesitan hasta el alto que necesitan. En el caso de la que yo les mostré, está hasta aproximadamente el ombligo, ¿sí? Quizás un poquito más. Puede ser la cadera, puede ser la cintura, puede ser un top. A ver,
Eso decídanlo ustedes. Pero después ya es muy sencillo de continuar y no justifica que estire tanto el video mostrándoles repetidamente lo que viene. ¿Está? Lo que sí les voy a mostrar es cómo lo terminé yo abajo y cómo hice lo que es la terminación del escote y el bajo sisa. Ahora les muestro. Muy bien, acá estoy con la remera ya casi terminada. Yo ya avancé con esta terminación que van a ver que es sumamente sencilla, que le da cierta firmeza, que hace que no se ande arqueando tanto. Estos son mis grupos y así es como quedó. Para que vean estos piquitos sumamente sencillos. Estos son los grupos normales que estábamos haciendo, y así es como nos va a quedar con esta terminación, que realmente más fácil no puede ser. Muy bien, es tan sencillo como, yo ya lo tengo muy avanzado, pero bueno, tan sencillo como, vamos a hacer un medio punto en cada vareta. Esto ya lo hago, a ver, sin cortar la hebra. Ya una vez que di la última vuelta, sin cortar la hebra y del derecho, ya no giro el tejido. Eso como primera medida. Entonces hago un medio punto en cada vareta. Ahí tienen 2 medios puntos. En el medio voy a hacer un medio punto, 2 cadenas, o si lo prefieren 3, eso quedan cada uno. Y en el mismo hueco otro medio punto. Eso hace que me quede este piquito. ¿Ven? Y ahora en cada vareta otro medio punto y otro medio punto. ¿Se acuerdan que el grupo llevaba 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas? Entonces en cada vareta hacen un punto, un medio punto. En las 2 cadenas, sin pinchar nada, hacen un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto, y un medio punto en cada una de las varetas. Ahora, en la cadena de separación no hacemos nada, nos olvidamos que tenemos esas cadenas de separación, 1 o 2, lo que sea, nos olvidamos. Pasamos directamente a la vareta del grupo siguiente. Hacemos un medio punto, hacemos otro medio punto, en el medio hacemos un medio punto, 2 cadenas, otro medio punto en el mismo hueco, y ahora un medio punto en cada una de estas 2 varetas que teníamos acá. Y nos pasamos directamente al grupo siguiente. Ahí un medio punto, nos olvidamos las cadenas, ¿sí? Eso le va a dar firmeza. Un medio punto, 2 cadenas, un medio punto y un medio punto en cada vareta que teníamos de los grupos. Y una vez que llegamos al final, sencillamente tiran de la hebra, cortan, sacan el punto, enhebran una aguja lanera. Ya lo expliqué muchas veces cómo terminar. Pasan la aguja por ese puntito para atrás, tiran un poquito, pasan por el medio de la cadenita, de la última cadenita donde sale la hebra, pasan así para atrás, ajustan, ahí ya tienen la cadenita formadita, y ahora sí ya pueden esconder el hilo. Si lo consideran necesario, hacen algún tipo de nudito, lo pasan para un lado, lo traban llevándolo un poquito para atrás y siguen para adelante, dan vuelta
ingresan por una más adelante, o si lo prefieren por una más atrás también. Y así van enhebrando. Ahí. Pasan, traten de no tirar para no fruncir. Si quieren pueden hacer ahí mismo un nudito. Y ahora lo esconden. Así. Tiran un poquito. Ven de aflojar y ya está totalmente terminado. Y ya podemos cortar y terminamos con nuestra parte de abajo, que queda muy bonito. Le das una caída genial y de alguna manera como que termina el rombito, ¿ven? Queda muy bonito, me pareció muy piola. Y ahora vamos a hacer lo que es las sisas o bajo mangas, que es hacer estas onditas que le queda tan bonito a esta terminación de onditas, que es muy sencilla. No tenemos que hacer ninguna disminución, no tenemos que hacer nada. Yo ya acá ya lo hice de los dos lados, sin ningún tipo de problema. ¿Estamos? Ahora vamos a hacerlo donde en el escote, que va a ser más o menos lo mismo. Pueden empezar por el hombro, pueden empezar por atrás, pueden empezar por donde quieran. Yo voy a empezar, por ejemplo, por donde empecé, por donde está el circulito del medio, o sea, justo por el hombro. Muy bien, vamos a enhebrar. A ver dónde tengo. Muy bien, entonces ingresamos ahí, hacemos una cadenita. Si quieren pueden poner un marcador de puntos. Ahí mismo, para reforzar, voy a hacer un medio punto. Esta primera, son dos vueltitas. Una es de medios puntos, voy a ir aprovechando para esconder la hebra, y la otra es de los abanicos. Entonces les enseño primero cómo levantar los medios puntos, ¿sí? Acá vamos a hacer otro medio punto. Y ahora, rompiendo, por decirlo así, rompiendo la vareta, ¿sí? Para no agarrarla acá y agrandar más el agujero, vamos a romper, por decirlo de alguna manera, así, la vareta y hacemos el medio punto. Uno en cada vareta y otro acá en la unión. Entonces es muy sencillo. Uno en las cadenitas, otro en la unión, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá en la unión, y así vamos a ir levantando todos nuestros puntos. Es algo muy sencillo. Voy a correr esto para que se vea mejor, lo muestro un poquito más. Ahí en la unión hago uno, y acá, rompiendo, digamos así, las cadenas, hago otro. Acá en la unión hago uno, y el otro lo hago en la unión. Pinchen donde puedan, ¿sí? Vayan fijándose que no les quede demasiados puntos. Entonces hacemos toda la vuelta así, toda la vuelta de medios puntos, todo acá,
Llegamos acá, les muestro cómo hacer acá en la unión y continuamos. Muy bien, acá ya llegué a la unión. Entonces, ¿yo qué decidí hacer? Pasar por acá, ahí. Saco, traigo y no hago nada. Y en esta unión, saco, traigo y no hago nada. ¿Sí? Y después, en esta otra unión, saco, traigo y no hago nada. Y ahí recién cierro todos los puntos juntos. ¿Mm? Hago un par de puntitos más, así lo ven. Acá, un medio punto. Acá hago otro medio punto. Acá en la unión hago otro medio punto. Y así, si ustedes ven acá, ¿ven? Quedó reforzadito el punto. ¿Está? Si ustedes ven que les quedó hueco y no les gusta, lo cierran en dos partes. Igual acá me quedó grande la cadenita, por eso ahora lo voy a corregir y se los voy a mostrar para que quede mejor. Ahí están, ¿ven? Ahí ajusté más la cadenita que me había quedado como muy agrandadita, ¿ven? Y quedó perfecta la unión del escote. Entonces voy a continuar así toda la vuelta. En la parte de atrás voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá. Y nos vemos cuando llegue a donde comencé. Así les muestro cómo hacer esas onditas tan bonitas y fáciles de hacer. Muy bien, ya estoy llegando al final de mi vuelta de medios puntos. Ya estoy con los últimos puntitos. Ahí, y ya me uno con punto deslizado. Obviamente chequen que no les haya quedado demasiado, les haya quedado muy ondulado, ¿no? Les tiene que quedar bastante parejito. ¿Está? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra segunda y última hilera. Para que me enrede mucho. ¿Qué vamos a hacer? Voy a correr esto para que lo vean mejor. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente sin girar el tejido, ¿eh? Todos seguimos del derecho. Vamos a subir con 3 cadenas. Y en ese mismo lugar vamos a hacer una y 2 varetas más. O sea, sería como hacer 3 varetas, ¿sí? 3 cadenas y 2 varetas más. Y ahora pasamos 1, 2 y en la tercera cadenita hacemos punto deslizado. Ya tenemos nuestra primera ondita. Ven que es muy sencillo. Nuevamente 2, 3 cadenas y en el mismo lugar que hicimos todo hacemos 2 varetas más. Y ahora pasamos 1, 2, en el tercer puntito hacemos punto deslizado. Y así seguimos haciendo toda esta hilera, que como ven no tiene ningún tipo de dificultad, para nada. Y me da una terminación muy simpática. Para no hacer siempre las mismas terminaciones. Y realmente es muy sencilla y muy rápida, porque con la cuestión de que saltamos de a 2 puntitos y recién en el tercero hacemos el punto deslizado, van a ver que avanza sumamente rápido. Voy a tratar de llegar al escote. Y ahí en el escote tendrán que decidir de acuerdo a cómo lleguen, qué es lo que van a hacer.
¿Mm? Entonces llego hasta el escote a ver cómo podemos solucionar esta B corta. Bueno, muy bien, acá ya llegué, ven, desde acá ya llegué a el escote y veo que me queda 1, 2, 3 en el tercero acá. A ver, ahí. Pero si yo hago acá, vamos a probarlo juntas, a ver si nos gusta. Hago mi segunda vareta y yo me tendría que unir en 1, 2, 3 acá. Y la verdad, no sé, no me convence como queda. Entonces, ¿yo qué opino? En vez de unirme ahí, o sea, me uno ahí, pero me voy a unir distinto. ¿Cómo es distinto? Voy a tomar una hebrita de acá, una hebrita de acá y una hebrita de acá. ¿Ven? Solamente la hebrita de adelante, a ver, acá, re mal, ahí. Solamente la hebrita de adelante de estos 3 puntos que están en el medio. Y ahí voy a hacer el punto deslizado. ¿Mm? Y a partir de acá sí voy a hacer mi grupito normal. ¿Dónde voy a picar? Acá, en el último punto que me uní. Ahí sí ya lo tomo completo, sin problema. Estoy haciendo cualquier cosa. Me distraigo en mis propios pensamientos y me equivoco. Muy bien, ahí terminé mi grupo y ahora sigo normal. 1, 2, acá, me uno. Voy a hacer uno más a ver cómo queda. Uno y 2. Y entonces 1, 2, en el tercero me uno. A ver cómo quedó. ¿Ven? A mí así me gustó mucho más. No sé ustedes qué opinan, pero a mí me gustó mucho más. Esto para que, a ver, ahí, para que lo vean mejor. Queda muy bonito. ¿Ven? Y ya queda reforzado, por eso yo les decía, no se hagan problema por las uniones. Si ustedes ven, acá pasa lo mismo, no se nota la unión. Muy bien, entonces termino todo el escote. En la parte de atrás seguramente haré lo mismo. Acuérdense, tomando la hebrita de adelante solamente, que es una especie de disminución. Y después, cuando llegamos acá, hacemos un puntito deslizado, escondemos la hebra y terminamos. Si tienen alguna duda, vayan para atrás, rebobinen, una palabra antigua, perdón, vayan para atrás y revean las veces que sea necesario, todas las partes que sean necesarias. Pero yo les doy todos los tips que puedo, que se me ocurre o que me preguntan. Y hablando de preguntar, no se olviden que yo siempre contesto. Puedo no tener la contestación correcta o perfecta o que necesiten. Puedes pasar. Pero yo siempre contesto sus mensajes de cariño principalmente, porque son los que más me llegan, pero también de consultas. Entonces, si les gustó, pónganme un like, déjenme algún comentario, suscríbanse al canal, porque siempre les traigo muchas cositas y sobre todo muchos truquitos que en la mayoría de los canales no se los dan.
Nos vemos en un próximo tutorial. Bye.